Daros la bienvenida a este ciclo que comienza hoy titulado Plata Fina, y el título ya es de por sí sugerente, sobre un periodo, no sé si no conocido como con el nombre que tiene, de la Edad de Plata. Es un ciclo que nos va a presentar ahora Dani del Ateneo, un ciclo que además está organizado en colaboración con el Ateneo, y que hoy nos ha traído al primero de los ponentes, Javier Moreno Luzón. Le damos las gracias a él por aceptar nuestra invitación y la invitación al Ateneo por esta colaboración. Y ya os dejo con Dani. Bueno, gracias, Clara. Gracias a la biblioteca y al Ateneo. Bien, os presento, como esta es la primera sesión del ciclo Plata Fina, encuentros con la historia y la cultura de la Edad de Plata, os presento un poco la estructura del ciclo, si os parece, y luego damos paso a Javier. Nuestra idea era, dar a conocer un poco desde diferentes perspectivas esta época, ¿no? Como decía Clara, un pelín desdibujada o un pelín olvidada o con bastantes prejuicios, y sin embargo llena de momentos luminosos, también oscuros, como no podía ser de otra forma. Y la idea es hacer un acercamiento desde diferentes perspectivas. Hoy le corresponde a Javier Moreno Luzón hacer la introducción histórica, el marco histórico, y en diferentes sesiones, todos los martes a las 7 aquí, iremos viendo desde otros ángulos el desarrollo de esta época, ¿no? Desde la literatura el martes que viene, desde la vanguardia artística el siguiente, una conferencia sobre la institución libre de enseñanza y una sobre una evolución social, política sobre la mujer. Entonces, esta es un poco la idea y este es un poco la razón de ser del ciclo. Paso a presentar a nuestro invitado de hoy, Javier Moreno Luzón, que va a dar la charla La España de Alfonso XIII, Regeneración Nacional y Crisis del Liberalismo, 1902-1923. Javier Moreno Luzón es natural de Ellín, en Albacete, catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Complutense. Ha sido investigador en Harvard, en Estados Unidos, y también en California, ¿no? Me decías ahora, sí. En París, y subdirector del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Es especialista en la vida política de la España contemporánea. Ha publicado numerosos trabajos sobre clientelismo político, partidos, elecciones, liberalismo, parlamento, monarquía y nacionalismo. Y es autor, entre otros libros, del volumen 7º de la Historia de España, editada por Crítica y Marcial Pons, titulado Restauración y Dictadura. Su última obra, publicada por Marcial Pons, es Conmemoraciones hispánicas y nacionalismo español. Conmemoraciones hispánicas y nacionalismo español. Sobre todo gracias a todos por venir en esta tarde un poco oscura, y vamos con la charla, cuando quieras, Javier. Gracias por venir. Muy bien, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar aquí hoy, a pesar de la climatología. En primer lugar, naturalmente, quiero dar las gracias al Ateneo Navarro y a la Biblioteca por haberme invitado a inaugurar este ciclo de conferencias, que me parece muy interesante y la verdad es que me apetecería oírlas todas. Y también me parece muy bueno el título, esto de Plata Fina, que, no sé si mi conferencia será plata fina, pero seguro que en las otras habrá mucho de plata y mucho de finura. Bien, pues como ha dicho Daniel, yo voy a hablarles esta tarde de un periodo de la historia contemporánea de España, el reinado constitucional de Alfonso XIII, entre 1902 y 1923, que me parece fascinante, que voy a decir yo, ¿no?, que me he dedicado a él, y crucial a la vez, ¿no? Y voy a explicar por qué. En ese periodo, en esa época, España experimentó diversos procesos históricos que transformaron el país, como un desarrollo económico notable,
la llamada Edad de Plata de la cultura española, a la que se dedicará el grueso de estas conferencias, y sobre todo en lo que voy a insistir es en cambios políticos fundamentales que van a condicionar después la historia de España hasta casi la actualidad, y que se podría resumir en la aparición de la política de masas a través de diversos fenómenos conectados. Piensen, por ejemplo, en el surgimiento de los nacionalismos catalán y vasco, en el ascenso de los movimientos obreros, en la intervención del ejército en la política de nuevo en España, en todo caso en fenómenos que trastornaron el sistema político de entonces y lo sumergieron en una profunda crisis. Los historiadores llevamos bastante tiempo dedicándonos con un empeño importante al estudio de esta época desde muchos puntos de vista, y se podría decir que en los últimos 20 años más o menos hemos cambiado bastante la visión tradicional del periodo. Antes solía verse este cuarto inicial del siglo XX de manera muy negativa, con connotaciones muy negativas. Era una época de atraso, de fracaso de la industrialización, predominio de los poderes tradicionales, incluso se hablaba de supervivencia del antiguo régimen, y desde luego la vida política estaba presidida por la corrupción y por el fraude. Hoy se contempla, después ya digo de muchos trabajos y muchos debates acerca de la cuestión, el periodo de forma mucho más dinámica y matizada, me parece a mí. Tiende a pensarse, por ejemplo, que no fue un periodo de estancamiento, ni en el terreno económico, ni en el social o cultural, sino más bien un proceso de rápida modernización de España, lo cual marcó su evolución. Esto no quiere decir que la evolución fuera necesariamente positiva, pero sí que muchos de los problemas y de los conflictos que surgieron en el periodo y que se van a arrastrar después no se debieron precisamente a que España fuera un país casi inmóvil, un país, digamos, sumido en un atraso que procedía de épocas anteriores y que se podría considerar en algunas zonas del país incluso medieval, sino más bien todo lo contrario. Fueron esos procesos de modernización, de desarrollo, bien es cierto que desigual y desequilibrado, los que provocaron tensiones sociales, políticas, que desencadenaron conflictos muy serios. Esto sería la primera cuestión, ¿no?, que yo creo que está ya bastante probada por la historiografía correspondiente. Y la otra cuestión en la que quería insistir para empezar es en la idea de que España no fue una excepción, de que España no fue, por decirlo con el lema que acuñó el Ministerio de Información y Turismo en la época de Manuel Fraga, diferente. No fue diferente porque los mismos fenómenos que vamos a ver aquí esta tarde estaban ocurriendo en otros países europeos y americanos en la misma época. No de la misma forma, quizá, en algunos, en otros, cada caso nacional es distinto, pero sí pueden verse paralelismos y fenómenos comunes. Voy a dividir la conferencia en dos partes, de una manera cronológica, divididas por el año 1913, que ya verán resultó bastante decisivo en esta historia. En una primera parte, entre 1902 y 1913, esos 11 años iniciales del reinado constitucional de Alfonso XIII, podemos llamarla del regeneracionismo o de la regeneración nacional, y en la segunda parte, entre 1913 y 1923, esa otra década, como crisis del liberalismo o crisis de la restauración. Entre 1914 y 1918, como saben, se desarrolló la Primera Guerra Mundial y tuvo mucho que ver, como veremos,
con lo que ocurrió en España y, claro está, con lo que ocurrió en otros muchos países, porque España, a pesar de ser neutral, se vio muy afectada por la guerra y en algunos sentidos de manera similar a lo que fue el desarrollo político de otros países. Ya digo, ni España era un país inmóvil, ni España era un país excepcional o diferente. Bueno, vamos a empezar. Ahí tienen a Alfonso XIII. Dibujando el marco político general en que se inserta esta etapa, España vivía bajo una monarquía constitucional regida por la Constitución de 1876, que por cierto es la más duradera de la historia de España hasta el momento. Aquel era un régimen político liberal o liberal conservador que se parecía bastante a los de otros países europeos, sobre todo en el sur de Europa, como Italia o Portugal, y que estaba basado en un concepto muy de la época, que es el de cosoberanía o soberanía compartida. ¿Qué quería decir eso? Pues quería decir que no se reconocía la soberanía nacional encarnada por el Parlamento, sino que el Parlamento, las Cortes en el caso español, estaban al mismo nivel que la corona, que el rey o quien ocupara la corona en cada momento, que podía ser, como fue durante buena parte de la Restauración, una regente. Entonces no podemos hablar de un régimen democrático, pero sí de un régimen liberal. Además, el sistema político de la Restauración se articuló desde los primeros años de manera todavía incipiente y luego a partir de los años 80 del 19 de manera más sólida en lo que se llamó el turno pacífico o la alternancia pacífica entre dos grandes partidos, que tampoco era ninguna excepción en la época. Por ejemplo, en Portugal había una cosa parecida, que se llamaba el rotativismo. Dos grandes partidos que se fueron configurando poco a poco, el Partido Conservador o Liberal Conservador y el Partido Liberal o Liberal Fusionista, que se alternaban. ¿Y por qué se insiste tanto en lo de pacífico? Pues porque hasta entonces los cambios políticos en España durante el siglo XIX no habían sido nada pacíficos. Habían sido provocados por pronunciamientos militares, por insurrecciones, había habido varias guerras civiles y precisamente los fundadores de la Restauración lo que querían era acabar con eso y establecer una especie de acuerdo entre las élites del momento para que, como decía Cánovas del Castillo, el principal ideólogo de la Restauración, no hubiera que buscar el poder en la cuadra de los cuarteles, ¿no? Sino que hubiera como un entendimiento civilizado en las reglas del juego, y que es lo que explica, por ejemplo, que la Constitución durara tanto tiempo, ¿no? Que hubiera un cierto acuerdo entre las élites del momento. Y esto estaba asociado a un fenómeno que hemos llamado caciquismo, y que tampoco es muy distinto de lo que pasaba en otros países, porque no es más que la variante española o hispánica, porque se llama así también en América Latina, del clientelismo político, donde la política está basada en las relaciones entre patronos y clientes que intercambiaban favores. Esto que ven aquí es el mapa del caciquismo que publicó una revista satírica en 1897 y donde se ven los grandes caciques de cada una de las provincias españolas, ¿no? Esas clientelas que formaban los partidos de notables de la Restauración, el Partido Conservador y el Partido Liberal, pues llegaban a acuerdos entre ellos y basaban ese acuerdo en un fraude masivo. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los gobiernos ganaban las elecciones. Primero se nombraba el gobierno y luego el gobierno organizaba las elecciones y las ganaba a través de estas redes de caciques, en el sobreentendido de aquellos que perdían las elecciones esa vez, de que la siguiente las ganarían ellos, ¿no? Eso es el turno pacífico. Pues bien, cuando Alfonso XIII, que nació rey, porque fue hijo póstumo de Alfonso XII, llegó a la mayoría de edad, a los 16 años, que establecía la Constitución para los reyes, en 1902, y juró la Constitución, el ambiente político y cultural estaba dominado por dos términos muy distintos, pero complementarios, como las dos caras de una misma moneda, que eran desastre y regeneración. Desastre y regeneración.
¿Qué significaba desastre? Bueno, pues por desastre se entendía la derrota española en la guerra colonial que libró frente a Estados Unidos en el Caribe y en el Pacífico, y que desembocó en la pérdida de las últimas colonias españolas en esas zonas, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, en el fin del imperio español, de lo que quedaba del enorme imperio español que se había perdido en buena parte a comienzos del siglo XIX. Aquello supuso una verdadera crisis de identidad nacional en España, y empezaron a preguntarse muchas gentes quién era el culpable de semejante derrota, que había puesto de manifiesto la decadencia y el atraso del país, que había tenido, ya digo, un enorme imperio y que había sido un siglo antes una de las grandes potencias europeas, y que se había visto sometido a una humillación enorme, porque los norteamericanos jugaron al pim pam pum con los barcos españoles y en muy poco tiempo infligieron una derrota terrible al ejército y sobre todo a la Marina de Guerra española. ¿Quién era el culpable? Se podía culpar a los mismos ciudadanos por tener problemas de tipo racial o psicológico que los hacían inferiores a otros pueblos. Se podía culpar a los políticos, y esto es lo que hicieron muchos comentaristas del momento. Es además el instante en que toma carta de naturaleza la figura del intelectual en España, cosa que estaba ocurriendo, por ejemplo, en Francia alrededor de esos años también, en torno a la Affaire Dreyfus. Bueno, y entre los comentaristas del momento que más éxito tuvieron destaca la figura de Joaquín Costa. Aquí he traído un proyecto que no se llegó a hacer, imagínense cómo habría sido, de convertir el Moncayo en una gran cabeza de Costa, ¿no? Bueno, Costa llegó a ser idolatrado hasta ese punto. Bien, Costa tuvo una influencia enorme. Costa, a mí me gusta decir que podría haber sido un gran publicista en la actualidad, porque era un perfecto inventor de lemas que quedan durante mucho tiempo, y uno de ellos era este de oligarquía y caciquismo, que es como una especie de losa que cayó sobre el sistema político de la Restauración y lo definió por completo, en términos, como ven, como imaginan, no muy favorables. ¿Qué quería decir oligarquía y caciquismo según Costa? Este es el título que lleva una información que él, una especie de encuesta que dirigió en el Ateneo de Madrid. Pues que España estaba gobernada por una minoría que utilizaba el poder en su exclusivo beneficio. Eso es una oligarquía, y lo hacía a través de los caciques, de esos notables locales que manipulaban las elecciones, que Costa consideraba verdaderos parásitos que absorbían las energías del pueblo e impedían la marcha del mismo hacia la libertad, el progreso y la democracia. Por lo tanto, el desastre tenía culpables, y esos culpables podían ser los políticos. En segundo término, se hablaba de regeneración, o al mismo tiempo. ¿Qué era la regeneración? Si España estaba decadente, si era un país atrasado, si era un país incluso degenerado, había que regenerarlo, había que resucitarlo, había que reflotarlo, ¿no? Bueno, pues surgieron múltiples proyectos, algunos más o menos arbitristas o más o menos locos. Uno que decía que había inventado unos torpedos que podían llegar desde España hasta la costa norteamericana y acabar con las ciudades como Nueva York. Otro que decía que la gran solución podía ser la afición de los españoles a la lotería, que como los españoles estaban locos por la lotería, pues que había que montar grandes sorteos de lotería y recaudar dinero para construir otra flota a toda velocidad y volver a atacar o atacar Estados Unidos. Bueno, ese tipo de cosas. La palabra regeneración está en el ambiente, está en todas partes. Todo el mundo era regeneracionista. Había regeneracionistas republicanos, regeneracionistas católicos, regeneracionistas de derecha, regeneracionistas de izquierdas. Pío Baroja, en una de sus novelas, en La Busca, relataba como un zapatero remendón de Madrid había puesto a la puerta de su taller, de su chiscón, el cartel a la regeneración del calzado, ¿no? Era la palabra de moda. Y ya digo que hubo mucho arbitrismo bastante exagerado. Sin embargo,
sí que en el ambiente se acabó decantando alguna solución para los problemas del país, que en primer lugar se fijaba en el sistema político, en acabar con el caciquismo, en descuajar el caciquismo. El caciquismo, se decía, era como una especie de tumor, de cáncer en el cuerpo enfermo de la nación. Esto es muy de la época también y se utiliza en muchos países, ¿eh? La idea de que la política se puede describir como en términos biológicos. Era el momento en que la biología era la ciencia de referencia. Cómo sajar el cuerpo de la nación y extirpar el caciquismo, ¿no? Bueno, pues esto no era nada fácil, porque el caciquismo, como he dicho antes, había en muchos sitios y no se acababa de un día para otro. Se podían moralizar las costumbres, acabar con el fraude electoral y con las recomendaciones. Las recomendaciones. Los ciudadanos españoles se relacionaban con el Estado a través de la recomendación. El que no tenía padrino no se bautizaba. Es una cosa que se dice hasta en nuestros días, ¿no? ¿Cómo acabar con eso, ¿no? Cuando eso era una cuestión cultural? Bueno, difícil. El propio Costa iba más allá y reclamaba una especie de dictador, lo que él llamaba un cirujano de hierro, que barriese a los caciques de la faz de la tierra. Costa era un republicano y un demócrata, pero esta expresión, cirujano de hierro, tenía connotaciones antiparlamentarias bastante grandes y, como veremos, el general Primo de Rivera, cuando estableció su dictadura en 1923, se reclamó el cirujano de hierro que había anunciado Costa. También había soluciones de política económica o social, fomentar el desarrollo del país, fomentar su desarrollo cultural también. Se decía que había que regar los campos y regar los cerebros. Y otro lema de Costa, ya digo, un gran publicista: escuela y despensa. ¿Qué hacía falta en España? Hacía falta educación. Costa era un hombre ligado a la Institución Libre de Enseñanza, de la que van a hablar aquí otros colegas estos días, y España tenía unos índices de analfabetismo francamente bochornosos. Un 60% de los españoles en 1900, de los españoles que podían leer y escribir, o sea, a partir de cierta edad, eran analfabetos, y eso era un escándalo y había que acabar con eso. Y despensa, es decir, desarrollo económico. No sé si conocen, pero supongo que, por supuesto, aquí se conoce bien la idea de Costa de fomentar los regadíos, de hacer grandes obras hidráulicas, ¿no? Manuel Azaña, con cierta sorna, decía que Joaquín Costa había fracasado porque nadie sale a la calle gritando pantano o muerte, ¿no? Y era una verdadera obsesión que todavía se puede notar en nuestra cultura política. El regeneracionismo impregnó el ambiente, como digo, de esta época y afectó de lleno a las instituciones políticas, empezando por la corona. El joven rey, del que tienen ahí una foto de 1902, de cuando cumplió 16 años, era visto por muchos opinantes del momento como la gran esperanza de España, como el que venía a regenerar España, muchas veces frente a los políticos, a los que se consideraba culpables del desastre y cabezas de esa oligarquía caciquil. El propio Alfonso XIII compartía esa idea, ¿no? Él sabemos que llegó al poder entonces con el convencimiento de que le estaba asignada una misión providencial, de que él había llegado para salvar a España, para regenerarla, ¿no? Hay un diario juvenil de Alfonso XIII, de esos momentos, en el que él escribe cosas como la siguiente: yo puedo ser un rey que se llene de gloria regenerando la patria, cuyo nombre pase a la historia como recuerdo imperecedero de su reinado, pero también puedo ser un rey que no gobierne, que sea gobernado por sus ministros y por fin puesto en la frontera. 1902. En 1931 pues se le puso en la frontera, en cierto modo, ¿no? Es decir, a raíz de la derrota monárquica en unas elecciones municipales, el 12 de abril de 1931, la movilización popular en favor de la República aconsejó que el rey se marchara, y eso es lo que hizo, ¿no? Y murió en el exilio, de manera que hay una cierta predicción de su futuro en estas palabras. Bueno,
Y es que Alfonso XIII no aceptaba funciones meramente simbólicas, sino que le parecía que él debía tener un papel activo en la regeneración de España, aunque eso supusiera, por el momento, aunque después cambiaría de idea, atenerse a su papel constitucional, que, como decía yo al comienzo, le daba bastantes competencias a la corona. O sea, él no tenía que salirse de su papel constitucional para intervenir activamente en la política. Por ejemplo, el rey entonces nombraba y despedía libremente a los ministros, disolvía las Cortes, era el jefe del ejército, dirigía la política exterior, etc. Bueno, la ola regeneracionista se notó también en los partidos gubernamentales, en contra de esta idea de que estaban siempre estancados en lo mismo, puros oligarcas y caciques que se dedicaban a disfrutar de las prebendas del poder en su provecho. Vemos una época de intensas reformas y de proyectos muy ambiciosos para cambiar las cosas. Es el caso, por ejemplo, del Partido Conservador, curiosamente, que toma la delantera en este ámbito de la mano de su líder Antonio Maura, al que tienen ahí retratado, que había interiorizado la necesidad de descuajar el caciquismo. Esto lo decía Maura en el Parlamento, por ejemplo. ¿Cómo se descuajaba el caciquismo? A juicio de Maura, pues había que impulsar una revolución desde arriba, decía él, era un conservador, para evitar la revolución desde abajo. Y esa revolución desde arriba podemos describirla como la atracción de las clases medias, urbanas y sobre todo rurales, católicas, al Partido Conservador. Esto no se le había ocurrido a Maura, esto ya lo había hecho, por ejemplo, Bismarck, Otto von Bismarck en Alemania, el ideólogo de la unificación alemana, unas décadas antes. Es decir, la idea de que si se abría el sistema político y la gente se animaba a votar, quien iba a ganar las elecciones iban a ser los conservadores, porque España era un país rural, era un país católico y era un país básicamente conservador. Esa era la idea, ¿no? A Bismarck, por cierto, le salió el tiro por la culata y luego, después de abrir el sistema político alemán, acababan ganando los socialdemócratas, pero eso no lo tenía él previsto, ¿no?, en sus planes. Maura propone una reforma electoral que aprueba el Parlamento español en 1907 y que trata de limpiar, sobre todo de moralizar las elecciones, ¿no? Hay mucha gente que se sentía escandalizada por los fraudes, ¿no?, por la falsificación de los resultados o por la violencia que a veces había, la compra de votos, etcétera, ¿no? No consiguió sus fines esa reforma porque, como decía yo antes, no era tan fácil acabar con las costumbres electorales, no bastaba con una ley, estaban muy arraigadas. Y también intentó la reforma de la administración local. Maura sostenía que si quería fomentarse el final del caciquismo y un mayor compromiso de los ciudadanos con el sistema político y por lo tanto con la monarquía constitucional, porque él era un gran defensor de la monarquía, pues había que empezar por abajo, había que empezar por los ayuntamientos, por las diputaciones, por lo que los ciudadanos tenían más cerca. Y por lo tanto había que darles autonomía a las instituciones locales, había que darles recursos, financiación, para que pudieran hacer cosas y los ciudadanos implicarse en su gobierno. Esta reforma de la administración local no se pudo llevar a cabo, sobre todo porque esto lo dijo un historiador muy conocido en España, Javier Tusell, se catalanizó la reforma de la administración local. Es decir, que la irrupción del catalanismo político, como veremos, hizo que Maura se buscara la alianza con los conservadores catalanistas y los enemigos de Maura se pusieran en contra de esta reforma de la administración local. ¿Qué pasaba en el otro lado, en el Partido Liberal? Donde la figura, digamos, equivalente a la de Maura sería la de José Canalejas, que está ahí en otra foto con el rey. Pues en el Partido Liberal decidieron renovar su programa a partir de la política anticlerical, con la idea, que estaba muy extendida en el momento, de que la Iglesia Católica era una de los principales responsables del atraso de España y de manera indirecta del desastre, ¿no? Es un momento en que se plantean las cuestiones de cuáles son las razas inferiores y las razas superiores. Aquello estaba muy en el ambiente europeo y hay mucha literatura sobre por qué los latinos son inferiores a los anglosajones.
Y una de las tesis favoritas de esa literatura es la religiosa. Los latinos son católicos, los anglosajones son protestantes, y la Iglesia católica está detrás de ese atraso. Y eso se dice en Francia, se dice en Italia, se dice en otros sitios. Bueno, política anticlerical, sobre todo, que trataba de controlar el flujo continuo de frailes y monjas, de religiosos y religiosas que entraban en España huyendo de la política laicista de la Tercera República Francesa. Es un momento en que en España se fundan muchos colegios, se edifican muchas iglesias. Es un momento en que el régimen de la Restauración protege a la Iglesia, que tenía el estatus de oficial, porque estaba en la Constitución, la religión oficial del Estado era la religión católica. Y bueno, es el momento, piensen, por ejemplo, en que se empieza a construir la Sagrada Familia de Barcelona. Yo creo que con eso se dan cuenta de la ambición que tenían los proyectos católicos del momento. Para los liberales, el progreso de España dependía de que se redujera la influencia creciente de la Iglesia, que era antiliberal, por otro lado, porque la Iglesia estaba protegida por el Estado en España, pero su discurso era fuertemente antiliberal, porque el Papa había condenado el liberalismo, Pío IX. Y había, pues, por ejemplo, destacados publicistas del momento que decían que el liberalismo era pecado, porque iba en contra de las enseñanzas de la Iglesia. Es decir, la Iglesia oficialmente no disimulaba su antiliberalismo. Para los liberales era necesario frenar esa llegada de religiosos, y lo intentaron hacer sin éxito a través de una ley de asociaciones. Era necesario promover la enseñanza pública frente a la enseñanza religiosa, confesional, atraerse a las clases medias. No se habían inventado los conciertos educativos, pero en cierto modo los debates todavía resuenan en la actualidad. Los colegios religiosos frente a los institutos de segunda enseñanza y las escuelas públicas. Había que acabar con la figura del maestro muerto de hambre, había que pagar bien a los profesores, que los maestros dependían de los ayuntamientos, de esos ayuntamientos controlados por los caciques, cobraban mal, etcétera. Incorporar el sueldo de los maestros al presupuesto del Estado, reformar las enseñanzas. Estamos ahora, por ejemplo, en plena discusión de una nueva ley educativa que quiere cambiar lo que los chicos y las chicas van a aprender. Entonces se discutía también la fórmula de los liberales era menos latín, más matemáticas, o sea, una enseñanza más práctica, una enseñanza que desarrollara gente capaz de buscarse la vida, no leguleyos y funcionarios públicos, ¿no?, como decían que se hacía hasta entonces. Y desde luego un debate también que todavía resuena en nuestra época sobre qué hacer con la religión en la escuela pública, si debía ser obligatoria o debía ser optativa, ¿no? Aunque la Constitución dijera que la religión oficial del Estado era la católica, los liberales entendían que, como la Constitución también reconocía la tolerancia religiosa, la asignatura de religión debía ser optativa. Bueno, todo esto los liberales lo fueron haciendo gracias a la colaboración con la Institución Libre de Enseñanza, con la principal escuela pedagógica liberal del momento, que tiene también su paralelismo en otros países europeos y que en buena parte era de gente que había estado fuera de España y que había aprendido las nuevas teorías pedagógicas del momento. Y esto desemboca, pues, en la creación, por ejemplo, de la Junta para Ampliación de Estudios, que da becas para que los españoles salgan al extranjero, a los mejores centros de investigación, e importen a España sus saberes. Se hablaba de japonizar España. ¿Por qué japonizar España? Porque todo el mundo estaba asombrado de que Japón, que era una potencia medieval, que vivía en el oscurantismo, de repente se hubiera convertido en una gran potencia mundial capaz de ganarle una guerra nada menos que al Imperio Ruso, que era una de las grandes potencias, ¿no?, en 1905. ¿Qué había hecho Japón? Había mandado en masa japoneses a estudiar fuera y habían importado a Japón los adelantos de la época, ¿no? Y habían imitado en lo militar, por ejemplo, a los prusianos, a los alemanes, y habían imitado en el sistema político a los británicos, etcétera. Bueno, por lo tanto,
al final todas estas reformas liberales tienen un poso y tienen ciertos resultados. En otros campos, pues por ejemplo, los liberales acaban con el sistema del servicio militar, que era muy injusto porque solo iban a la mili los que podían pagar, solo iban a la mili los que no podían pagar, ¿no? Los que no podían hacer lo que llamaban la redención a metálico. Y se implanta por primera vez en España un servicio militar obligatorio, aunque con algunas carencias. O, por ejemplo, eliminar el impuesto de consumos, que era un impuesto indirecto muy impopular. Y, digamos, en España también se adoptan políticas de intervencionismo estatal en la economía y en las relaciones sociales. Por eso se ha comparado a Canalejas con otros líderes liberal radicales o liberal demócratas del momento, como el italiano Giolitti o el británico Lloyd George. Canalejas, como saben, fue asesinado por un anarquista en 1912 en la Puerta del Sol de Madrid y no pudo culminar este programa de reformas. Al mismo tiempo aparecieron partidos de nuevo cuño. Como ven, la vida política se va complicando. Partidos de masas con organizaciones modernas, que ya no eran las viejas de notables, de caciques y clientes que hemos descrito, sino que apelaban a amplios sectores del electorado y barrieron incluso en muchas ciudades las viejas clientelas monárquicas. Son, por ejemplo, partidos republicanos como el que representa el radicalismo de Lerroux en Barcelona, también partidos más de clases medias y más minoritarios como el Reformista dentro del campo republicano, al cual se apuntaron muchos intelectuales de los que vamos a llamar, por seguir, digamos, con la clasificación aceptada, la generación de 1914, encabezada por José Ortega y Gasset e integrada por otros también como Manuel Azaña. Esta generación muy ligada también a esa empresa de europeización de España. Recordarán ustedes la frase de Ortega: España es el problema, Europa la solución. Pero también otros movimientos de masas que no se conocían, por ejemplo el nacionalismo catalán, el nacionalismo vasco. En Cataluña un movimiento cultural que se inicia como una recuperación de la cultura catalana acaba derivando en la creación de un partido político, la Lliga Regionalista, un partido conservador catalanista que va a tener mucha influencia en la política, porque la Lliga, que tenía un programa máximo, como casi siempre pasa en estos partidos de masas, la creación de un Estado catalán que responda a la realidad natural de la existencia de una nación catalana, pero era un partido también gradualista, que negociaba con unos y con otros para ir adquiriendo cuotas de autogobierno poco a poco dentro del marco del Estado español. Esto acaba después de diversas negociaciones, ya he citado como con Maura fracasaron, con Canalejas también. Al final acaba creándose una primera institución regional catalana en 1914, que es la Mancomunitat de Cataluña. Pero es que incluso los tradicionalistas, que eran muy fuertes aquí en esta tierra, en Navarra, adoptan métodos innovadores de lucha política, círculos, periódicos, control de las mesas electorales a través de interventores para evitar el fraude, movilización de los electores para llevarlos a votar, etcétera. Aunque los tradicionalistas tuvieran ideas que nos pueden parecer muy antiguas, sí que modernizaron sus métodos y se convirtieron también en partidos de masas. ¿Por qué fracasó entonces este regeneracionismo que vemos surgir por doquier? Pues sobre todo, creo yo, por el choque entre los dos principales partidos, el conservador y el liberal. Esta movilización, que de una manera o de otra se estaba produciendo en torno a las reformas de Maura, en torno a las leyes anticlericales, hay una movilización católica muy importante también, el nacionalismo periférico, los republicanos, etcétera, acabó derivando en un choque de trenes, podríamos decir, entre conservadores y liberales. Es decir, aquellos que
mantenían el sistema a partir de un acuerdo básico, dejaron de estar de acuerdo en muchas cosas, y en muchas cosas fundamentales, hasta que ese turno acaba rompiéndose. La ruptura del turno tiene su origen en estos choques, y estos choques aparecen después de la Semana Trágica, de la llamada Semana Trágica de 1909. Como saben, para embarcar tropas a Marruecos se recurre a reservistas en Barcelona y en otros sitios, y la protesta contra ese embarque de tropas deriva en un motín anticlerical que acaba quemando, destruyendo buena parte de los edificios religiosos de Barcelona. A partir de ahí hay una represión muy fuerte que se focaliza en la figura de Francisco Ferrer, un líder libertario que tenía una escuela pedagógica muy importante en la zona, y que acaba siendo condenado a muerte por un consejo de guerra. Lo ejecutan rápidamente y hay una campaña internacional enorme en contra de la ejecución de Ferrer en los medios de izquierdas de Europa y América. Eso conduce a la crisis del gobierno Maura, que era el gobierno conservador que estaba en el poder y que lleva a cabo esa represión, y la sustitución de los conservadores por los liberales en el poder en ese momento. Eso es un choque entre las dos grandes fuerzas políticas, porque Maura interpreta que los liberales se han puesto del lado de los revolucionarios y por tanto han roto las reglas del juego del turno, y les declara su implacable hostilidad. Declara que el sistema está roto y que o los liberales se arrepienten de lo que han hecho y piden perdón y vuelven a las reglas tradicionales, o él no está dispuesto a turnar con los liberales. Eso desemboca, después de la muerte de Canalejas, en un enfrentamiento directo de Maura, del líder del Partido Conservador, con el rey, que no le llama a gobernar, sino que confirma al heredero de Canalejas, que era el conde de Romanones, en el poder, y el Partido Conservador se divide en dos. Por un lado, los seguidores de Maura, que mantienen esa llama del político salvador de España, que ha sido maltratado por la corona y que no merece ese trato, y por otro lado, los conservadores más ortodoxos, que dicen, bueno, no podemos abandonar a la corona, no podemos abandonar el turno, hay que organizarse para turnar con los liberales cuando toque, que está encabezado por Eduardo Dato. Dentro de los liberales, también a la muerte de Canalejas, se dividen por el liderazgo y acaban fragmentados. Todo ello deriva en un aumento del poder del rey, de Alfonso XIII, que, como recordarán, tenía en la cabeza que él era el salvador de España y que había venido para regenerarla. No quería convertirse en un monarca al estilo de las monarquías parlamentarias que ya empezaban a funcionar en algunos países como en el Reino Unido, en el Benelux o en los países nórdicos entonces, sino que quería ser un político activo, digamos, o un actor en la política de entonces. Bien, pues estas divisiones de los partidos evidentemente desembocan en que el rey tenga cada vez más poder. Todos se dirigen al rey. Hasta los reformistas, las gentes, estos intelectuales próximos a la institución libre de enseñanza y todo, van a buscar al rey, visitan palacio, cortejan al rey para que les dé el poder. Era más fácil que te diera el poder el rey a luchar en las elecciones y ganarlas. Era mucho más complicado, claro. Y hay ese cortejo y esa progresiva, hoy diríamos, empoderamiento de la figura de Alfonso XIII. En esto estalla la Primera Guerra Mundial y se abre otra etapa, esta segunda etapa a la que me refería, de crisis del liberalismo en España. Porque la guerra tiene unas consecuencias muy importantes en la economía, en la sociedad, en la cultura española, en la política española también. Hay un historiador, Francisco Romero, que ha estudiado este influjo de la guerra en España y que tiene una frase que me parece perfecta para resumir esto. España no entró en la guerra, mantuvo su neutralidad durante toda la guerra, pero la guerra sí entró en España. Y entró de muchas maneras. Ya digo que en principio España era neutral. ¿Por qué España era neutral? Bueno, porque se pensaba, y en esto estaban de acuerdo casi todos los partidos políticos, que el ejército español no estaba en condiciones de luchar en una guerra
de esa envergadura, como la que luego se llamaría durante mucho tiempo la Gran Guerra, que era la mayor que habían conocido los europeos desde las guerras napoleónicas por lo menos, y con unos niveles de barbarie terribles que entonces todavía no se imaginaban, y porque la opinión pública española estaba muy dividida al respecto. España había cambiado después del desastre del 98 su política exterior. Del aislamiento que había conducido a que ninguna potencia apoyara a España en la guerra con Estados Unidos, se había llegado a una cierta integración de España en la entente cordial entre el Reino Unido y Francia. Y eso había incluido una nueva guerra colonial, o una nueva empresa colonial que derivó en guerra y que se vio en la Semana Trágica, ¿no? Empezó entonces, que era la de Marruecos. Entonces se podía pensar que España estaba comprometida ya a la altura de 1914 con el bando de los aliados, con el Reino Unido y con Francia. Y Rusia también, que era de los aliados. De Rusia se acordaban poco porque era el imperio zarista y no cuadraba con los esquemas de los aliados de democracias liberales. Pero ahí estaba. Pero España en realidad no había firmado ningún acuerdo que la obligara a entrar en la guerra. Lo que sí había era la certeza de que si España llegaba a entrar en la guerra, como por ejemplo llegó a entrar Portugal, habría entrado del lado de los aliados, de la entente de británicos y franceses. Porque es que no podía ser de otra manera. España estaba ligada por múltiples vínculos económicos, culturales, políticos con el Reino Unido y con Francia, y Alemania quedaba lejos. El otro bando, Alemania, Austria-Hungría, el Imperio Otomano, quedaba bastante lejos. Por lo tanto, si España entraba en la guerra, entraba del lado de los aliados. Se dividió la opinión pública, como decía, y hay una movilización añadida. Otra vez la política de masas, ¿eh? En España no era un estanque, sino que las olas se movían. Mítines en las plazas de toros, campañas de prensa, manifiestos. Se decía, por ejemplo, que en algunos sitios se prohibió a los niños jugar a la guerra en el recreo porque enseguida empezaban a enfrentarse aleadófilos contra germanófilos en los patios de los colegios. En fin, las familias discutían entre sí. Todo esto, hay muchas anécdotas al respecto. Y esa división interna en España, que tampoco es excepcional porque hay en otros muchos países neutrales, donde hay germanófilos y aliadófilos, y pasó en Brasil, y pasó en Argentina, y pasó en Grecia, y pasó en muchos otros sitios, más o menos coincide con un enfrentamiento entre derechas e izquierdas. No es perfecto esa delimitación, pero sí que coincide bastante. Las derechas en general eran germanófilas, porque Alemania representaba el orden, representaba la autoridad, representaba sobre todo el gran enemigo de Francia, aquello de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. El enemigo de Francia es Alemania, y como Francia es mi enemigo, y Francia era la Tercera República laicista, de herencia revolucionaria, anticlerical, democrática, etcétera, era el gran enemigo de las derechas en España, de las derechas católicas sobre todo. Luego les gustaba más Alemania, lo cual es paradójico porque el Kaiser era protestante, no era católico. Pero bueno, esto como que no se mencionaba demasiado. Y ahí pues está buena parte del ejército español que admiraba al ejército alemán, y está la aristocracia, y está los tradicionalistas, por supuesto. Vázquez de Mella va a ser uno de los principales oradores de la germanofilia, y está la Iglesia católica, y está buena parte de los conservadores, sobre todo los mauristas, los seguidores de Maura. ¿Qué querían los germanófilos? ¿Querían que España entrara en la guerra del lado alemán? No, porque esto era imposible, ya lo hemos dicho. Querían una neutralidad a ultranza, una neutralidad estricta, que al no beneficiar a nadie acabará beneficiando a Alemania, porque si España beneficiaba a alguien, beneficiaría a los aliados. Y por otro lado, los aliadófilos. ¿Quiénes eran los aliadófilos? Pues las izquierdas. Los republicanos, desde luego, los socialistas, los intelectuales progresistas, y ahí están en los mítines en la Plaza de Toros de Madrid. Ahí vemos, por ejemplo, la figura de Melquiades Álvarez, el líder reformista, pero también intervino en ese mítin en mayo del 17 Unamuno, por ejemplo, pero ahí está Manuel Azaña y está la gente de la generación del 14. El rey fue evolucionando de una posición más proaliada al principio a una posición más germanófila en el sentido de la neutralidad a ultranza,
sobre todo a raíz de la Revolución Rusa de 1917. Porque claro, ya no estaba solo en juego apostar por un bando o por otro, estaba en juego el régimen político y la amenaza revolucionaria. La economía española se vio muy influida por la guerra, que la trastornó absolutamente, por una parte para bien, porque crecieron las exportaciones españolas, se fundaron nuevas empresas, aparecieron los nuevos ricos, hubo industrias muy deficitarias que de la noche a la mañana se convirtieron en minas de oro, nunca mejor dicho, por ejemplo, con las de carbón de Asturias. Un carbón malo y caro de sacar de la mina, que como valía todo, porque los beligerantes compraban todo durante la guerra, se convirtió casi como en minas de diamantes, ¿no?, en aquellos momentos. Bueno, pero un desarrollo también muy desequilibrado, que benefició a unos sectores en contra de otros y que supuso otro fenómeno al que los españoles no estaban nada acostumbrados, que era la inflación, la subida de precios y por lo tanto el deterioro de los salarios. Y eso provocó en muchos ámbitos una gran conflictividad. Y así llegamos a 1917, donde hay una crisis en España, también hay una crisis de 1917. Hay quien habla de revolución de 1917, yo creo que eso es excesivo, pero sí una crisis política importante, con varios grupos descontentos. Hay un momento de intervención decidida de los militares en la política. No olvidemos que la Restauración se había fundado para sacar a los militares de la política. Recuerden aquella frase de Cánovas de que había que dejar de buscar el poder en la cuadra de los cuarteles, a través del turno pacífico. Ahora los militares volvían a intervenir de una manera distinta, porque ya los militares no eran los jefes de los partidos o eran espadones de los partidos como habían sido en el reinado de Isabel II, por ejemplo, incluso en el sexenio revolucionario, sino que eran representantes de un cierto corporativismo militar, unos sindicatos militares, las juntas de defensa, a las que les estaba afectando la inflación y que además tenían muchos agravios, porque la guerra en Marruecos estaba ascendiendo a sus compañeros de armas en África muy rápido, y los junteros, los que estaban asentados en la península, querían unos ascensos por antigüedad y no por méritos de guerra. En fin, ahí hay unos intereses corporativos, pero el caso es que las juntas de defensa en el año 17 intervienen en la política con un lenguaje muy regeneracionista, contra la oligarquía, contra el caciquismo, y eso de repente remueve las aguas de la política española. Dicen, aquí es posible todo. Si el ejército hace esto, que es el que tiene las armas y el que puede dar un golpe de Estado, es posible cualquier cosa. Y ahí se animan desde luego los nacionalistas catalanes, convocan la asamblea de parlamentarios rápidamente en Barcelona para reclamar una reforma constitucional que incluya la autonomía de Cataluña, y se anima el movimiento obrero, que estaba creciendo gracias a esta movilización por causa de la guerra. Incluso hasta llegar al pacto entre dos ramas del movimiento obrero español que eran perfectamente incompatibles hasta entonces. Por un lado la UGT, socialista, de la Segunda Internacional, marxista; por otro lado la CNT, anarcosindicalista, como la CGT francesa, que pensaba que la huelga general servía para acabar de un golpe violento con el orden burgués y con el Estado. ¿Por qué digo que no hay una revolución en 1917? Porque eso no cuaja como un movimiento coordinado. Los militares no podían ser aliados de la CNT, los catalanistas tampoco. Muchos militares eran españolistas que no comulgaban en absoluto con la idea de que pudiera haber autonomías, ni siquiera autonomías regionales, no digamos ya estados al margen de España. Cuando se declara la huelga general en agosto de 1917, los militares, incluso los junteros, cierran filas y reprimen duramente a los trabajadores que estaban embarcados en la huelga. Por lo tanto, la monarquía constitucional zozobró, pero no se hundió. Ahí se mantuvo. Eso no quiere decir que en 1917 no hubiera consecuencias políticas, las hubo importantes. Piensen, por ejemplo, en la ruptura total ya de cualquier atisbo de turno pacífico.
Después de esa crisis de 1913 que hemos hablado, de Maura que se enfrenta con el rey, los partidos se dividen, etcétera, se había recompuesto una especie de pseudoturno entre las facciones mayoritarias de conservadores y liberales. Eso ya es irrecuperable. A partir de entonces hay fórmulas de concentración, de unidad nacional, etcétera, que van al trantrán, tirando con una enorme inestabilidad gubernamental en esos años entre 1917 y 1921, más o menos. Pero lo que acaba determinando el destino del liberalismo español y del sistema político de la Restauración es la intervención del ejército, que a partir de entonces es constante. El ejército es el baluarte frente a la revolución, que se utiliza constantemente en los problemas de orden público, que en cuanto hay una huelga se militariza y la autoridad pasa de estar en manos civiles a estar en manos militares, y esto se nota especialmente en Barcelona, donde el capitán general hace y deshace lo que quiere. La movilización sindical, además, todavía se acentúa después de la guerra con la desmovilización, porque la bonanza en la que había vivido España desaparece en poco tiempo y empiezan los despidos y el cierre de las empresas, etcétera. Incluso llega al campo, es la época del trienio bolchevique en Andalucía, y sobre todo esto planea la sombra de la revolución bolchevique. No es casualidad que la movilización de los jornaleros andaluces en aquellos momentos se acabara llamando trienio bolchevique. Había cierta confusión, nadie sabía muy bien lo que pasaba en Rusia. Rusia estaba muy lejos, las noticias eran inciertas. Tanta confusión había que la CNT se apuntó a la Internacional Sindical de los bolcheviques. Cuando llegaron a Rusia y se encontraron con que los comunistas, o sea, Lenin y los compañeros y los camaradas que estaban gobernando en Rusia estaban reprimiendo sistemáticamente y machacando a los anarquistas rusos, pues se acabaron saliendo. Pero en fin, la confusión era grande. De todos modos, esa amenaza revolucionaria estaba sobre la mesa. ¿Cuál es la defensa de las élites de la Restauración frente a esa amenaza revolucionaria? El ejército. Pero es que el ejército además estaba en Marruecos, donde el rey tenía una especial participación. Y ahí se produce un segundo desastre, que es el desastre de Anual, julio de 1921, donde murieron alrededor de, no se sabe bien, alrededor de 10.000 soldados españoles, que se dice pronto, 10.000 soldados en una acción de guerra. Una catástrofe sin paliativos. Y a partir de ahí, contra todo pronóstico, el sistema político de la Restauración da señales de no estar muerto. El Parlamento se reactiva, se abren investigaciones, y el gran término, si al comienzo del reinado de Alfonso XIII es ese binomio desastre-regeneración, en el último periodo la gran palabra es responsabilidades. ¿Quién es el responsable del desastre de Anual? Y ahí hay unos debates parlamentarios, unas campañas de prensa y unas investigaciones encargadas por el Parlamento que desde luego acusan a los políticos que estaban en el poder en el verano del 21, que acusan a los militares que llevaron a cabo una operación catastrófica, y que acusan también al rey de estar detrás de esto. El rey había tenido como uno de sus cotos privados dentro del ejército el de África, había apostado por los africanistas frente a los junteros, y se ve salpicado, por ejemplo, por las intervenciones de Indalecio Prieto, diputado socialista por Bilbao, en el Congreso, que acusa directamente al rey de ser el culpable de aquello. Para terminar, todos los factores reseñados, recuerdo, la fragmentación de los partidos, las turbulencias producidas por la Gran Guerra, la proliferación de enemigos del régimen de la Restauración en 1917, la intervención del ejército en la política, la conflictividad social, influyeron en la crisis del sistema político, sin duda, entre 1914 y 1923. A ello se añadió un rasgo más, que es el crecimiento de las opciones antiliberales, algo que no era en absoluto excepcional en Europa.
en la época. Piensen, por ejemplo, en el ascenso del fascismo en Italia en 1922. Con eso basta, ¿no?, para darse cuenta de en qué clima se vivía en la política europea. Desde la derecha en España o desde las derechas, mejor dicho, empieza a afirmarse que el régimen liberal no era adecuado para enfrentarse con la amenaza revolucionaria, que hacía falta un régimen autoritario. En España no hay un movimiento fascista de masas, como en Italia, pero sí que se juega con la idea de recurrir al ejército para establecer algún tipo de dictadura. Y a las cuestiones sociales que derivan en esa amenaza revolucionaria se añade también la pugna entre nacionalismos, porque después de la Primera Guerra Mundial se impone, de la mano de Woodrow Wilson, del presidente norteamericano, que es el ideólogo, digamos, o el principal elaborador del programa que se impone en la paz de París después de la guerra, por parte de los vencedores, la idea de autodeterminación de los pueblos, de autodeterminación nacional, que también provoca movilizaciones en España. Nos situamos entonces en 1923, el año final de este periplo. ¿Qué está pasando en 1923? Hay un gobierno liberal, un gobierno de coalición, después de esos experimentos con concentraciones de muchos partidos, con gobiernos de una sola facción, con la inestabilidad gubernamental que aquello había producido, se acaban reconstruyendo no dos grandes partidos, pero sí dos grandes coaliciones. Y entonces gobernaba la liberal, con un programa de reformas bastante importante, por ejemplo, respecto a Marruecos, respecto a la petición de responsabilidades también. Y es ahí cuando el ejército, en sus distintas ramas que habían estado enfrentadas, acaba uniéndose en torno a un proyecto autoritario que desemboca el 13 de septiembre de ese año, de 1923, en el golpe de Estado encabezado por el general Primo de Rivera, que era el capitán general de Cataluña, no por casualidad, porque era el lugar más conflictivo de todo el territorio español. Este general, convencido de que es el cirujano de hierro que había anunciado Costa, hace lo que habían hecho sus colegas durante el siglo XIX, un pronunciamiento. Lanza un manifiesto y espera a ver qué pasa. ¿De quién dependía lo que pasara? Pues de distintos factores, pero el clave es, una vez más, Alfonso XIII, una vez más el rey, lo cual tampoco, insisto, es una excepción en Europa. El poder a Mussolini no se lo dan las escuadras fascistas, se lo da el rey Víctor Manuel II, que lo llama a gobernar después de la marcha sobre Roma, y Mussolini se cambia el uniforme y los correajes por el frac de caballero y se va a Palacio y el rey le da el poder. En España no hay esa movilización fascista, pero pasa algo parecido. El rey, después de pensárselo durante un tiempo, llama a gobernar a Primo de Rivera y lo nombra presidente del Consejo de Ministros. Con eso acaba traicionando el juramento de la Constitución que había realizado en 1902, porque la incumple cuando no convoca a Cortes, como obligaba la Constitución 3 meses más tarde, y la clave del edificio de la Restauración, que era la corona, se convierte al final en el elemento decisivo en su derrumbe en 1923. Y nada más, muchas gracias. Y ahora tenemos, creo, ¿no?, un rato para preguntas o comentarios que ustedes quieran realizar. Ahí tenemos en esa foto, por cierto, a Alfonso XIII volviendo a Madrid el 14 de septiembre de 1923, al día siguiente del golpe de Estado. No parecía muy preocupado, ¿no? No parecía muy angustiado por la situación, se le veía bastante contento y decidido a darle el poder a Primo de Rivera. Bueno, gracias, Javier. No sé si alguien tiene alguna pregunta, creo que hay, no sé si hay algún micrófono por ahí o... Sí, vale, ahí
Y si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla. Tenemos un rato, 10, 15 minutos para hablar. Y si no, pues te pregunto yo un par de cuestiones, si te parece. Sí. Sí, espera un momento a ver, sí, ¿no? Si se deciden. Porque siempre cuesta al principio, ¿no? No, nadie se anima. Pues rompo el hielo yo y seguro que después alguien se anima. Vale, has hablado en fin, en toda la época de la Restauración la clave política es el turno de los dos partidos. ¿Qué lugar ocupan otros partidos políticos que hay en el momento? No sé, se me ocurre yo creo que el PSOE se funda por esas fechas, no recuerdo muy bien la fecha, hablo así un poco. Los carlistas, por ejemplo, que aquí tienen una importancia, entiendo que no sé si los anarquistas se agrupan en un partido político, ya no me acuerdo, si se presentan elecciones, los partidos periféricos, no sé si en Galicia hay algún partido, los nacionalistas vascos, ¿qué lugar ocupan? Es decir, ¿entran en el Parlamento? ¿Están organizados? Venga, esa es una. Bueno, el sistema del turno y el caciquismo electoral se basaban sobre la desmovilización del electorado, o sea, con la idea de que la gente no participaba en las elecciones o no participaba en masa en las elecciones. No habría sido posible poner un guardia civil en la puerta de cada colegio electoral. Eso quiere decir que cuando un partido era capaz de movilizar a un cierto porcentaje del electorado, con cierta facilidad conseguía romper el turno y llegar al Parlamento. Al mismo tiempo, aparte de esa alternancia entre conservadores y liberales, se dejaban puestos para otros partidos, que no iban a gobernar, pero sí iban a tener representación en el Parlamento. En el encasillado, que era ese reparto de escaños que se hacía antes de las elecciones, a partir del pacto entre los dos grandes partidos, se dejaban también puestos para carlistas, para republicanos, para gente que tenía influencia local, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, aquí en Navarra. ¿Qué papel representan esos partidos pequeños que tienen también representación en el Parlamento? Pues depende de las circunstancias, de la coyuntura y de cada uno de los partidos. Aquí he señalado, por ejemplo, la gran influencia que acaba teniendo la Lliga Regionalista de Cataluña, el partido principal del catalanismo, conservador, católico, muy movilizado, capaz de romper el turno en Cataluña junto con el republicanismo de Alejandro Lerroux, en Barcelona también. Tiene un papel decisivo en muchos momentos, ¿no? Y condiciona la política española. La Lliga consigue su principal objetivo, que es romper el turno, precisamente, ¿no? Para ahí tener más influencia. Y Cambó acaba siendo ministro en varios gobiernos de la crisis de la Restauración. Los nacionalistas vascos, sin embargo, tenían un papel más marginal, sobre todo porque no tenían un programa para toda España. Lo único que querían era conseguir el autogobierno o incluso la independencia para Euskal Herria, y no hacen como la Lliga, que sí que tiene un programa general para toda España, la transformación de España entera para conseguir la autonomía. El carlismo, pues es un movimiento que ustedes saben mejor que yo, era muy complicado y donde hay varias escisiones. Y hay carlistas que se acaban integrando en el Partido Conservador a través de la Unión Católica en la primera parte de la Restauración, y hay carlistas que se separan de la rama principal, los integristas. Luego los carlistas tienen también bastantes problemas una vez ya que son jaimistas, es decir, cuando el pretendiente no es don Carlos sino don Jaime, y se dividen entre sí porque don Jaime era aliadófilo, y la mayoría de los jaimistas y de tradicionalistas en general, como he señalado, eran germanófilos. Entonces, bueno, acaban escindiéndose también, y algunos incluso explorando la posibilidad de fundar un partido democristiano confesional en España, como Víctor Pradera, que era de aquí, ¿no? Entonces, en general los carlistas tienen un papel marginal, pero en ciertos momentos con presencia
también en las instituciones. Respecto a los republicanos, pues hay republicanos que entran en la primera parte de la Restauración, sobre todo los de Castelar, que eran los más conservadores dentro del republicanismo español, en el Partido Liberal, ¿no? Se integran en la política. En la segunda parte, en esta que yo he contado aquí del reinado de Alfonso XIII, pues el Partido Reformista, ese partido, digamos, de intelectuales y profesionales, etcétera, que hemos señalado, acaba entrando en la coalición liberal que está en el poder cuando el golpe de Estado del 23. Es decir, se integran también. Yo diría que, salvo algunas excepciones, los partidos más importantes que surgen al margen del turno acaban integrándose en los gobiernos de la Restauración. El Partido Socialista tiene una historia diferente, porque el Partido Socialista en España tiene serias dificultades para obtener representación parlamentaria. El socialismo español militaba en unas ideas que no se parecían mucho a la de los socialistas mayoritarios en Francia, por ejemplo, los de Jean Jaurès, que pactaban con los republicanos sin problemas, sino más bien a un sector el de Jules Guesde, eran guesdistas. ¿Y estos qué decían? Eran marxistas estrictos, por lo tanto no se podían aliar con los republicanos porque los republicanos eran burgueses, ¿no? Y la lucha de clases era lo primero y principal. Hasta que eso no se rompe, y no se rompe hasta después de la Semana Trágica del año 9, los socialistas no tienen representación parlamentaria. El primer diputado socialista en las Cortes Españolas es Pablo Iglesias en las elecciones de 1910. Fíjense que a esas alturas el Partido Socialdemócrata era el principal grupo parlamentario en el Reichstag, en el Parlamento alemán. Había un grupo parlamentario socialista muy importante en el Parlamento italiano. En Francia había ministros socialistas incluso. Los laboristas en el Reino Unido estaban en pleno desarrollo. Sin embargo, el Partido Socialista español va muy retrasado. También el Partido Socialista español le pasa otra cosa, y es que era mucho menos potente que la UGT, que el sindicato. El sindicato tenía muchísimos más militantes que el partido. Y muchos de los militantes de la UGT no votaban al partido en las elecciones. Esto era un problema. Ahora bien, a raíz de la huelga del 17, sí que hay un desarrollo del Partido Socialista, pero llegan a tener 7 diputados, de 350. No, de 400 diputados, perdón, de 400 diputados. 400 y algo. Bueno, entonces muy pocos, ¿no? Pero en fin, tiene representación parlamentaria y estaba en aumento. O sea, que la historia de todo esto es complicada, pero en general se puede decir que allí donde había fuerza electoral acaban teniendo representación. Mira, ahí se anima alguien. ¿Se oye? Sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la conferencia. Un placer, la verdad, escucharla. Y quería hacer una pregunta porque en relación, sobre todo en este periodo, sobre todo con relación a la Primera Guerra Mundial, se tiende mucho a caer en determinismos, ¿no? Como la Primera Guerra Mundial estaba determinada a ocurrir, no había otra solución. Entonces quería hacer una pregunta similar en torno a este panorama. ¿Había alguna esperanza, por decirlo así, para este régimen o estaba destinado a caer? Muchas gracias. Bueno, hubo un debate bastante interesante entre historiadores acerca de esto mismo que acabas de preguntar, que era si el régimen de la Restauración a la altura de 1923 era un viejo decrépito o un niño recién nacido. Bueno, por ponerlo así. Lo del viejo decrépito, por ejemplo, lo decían historiadores como Carlos Seco Serrano o como Javier Tusell, que pensaban que estaba agotado el régimen liberal y que básicamente el rey no pudo hacer otra cosa que darle el poder a Primo de Rivera porque todo iba muy mal. Y lo del niño, el niño muerto, es una idea que se le ocurrió a Raymond Carr, el hispanista británico, y que han seguido algunos de sus discípulos. Bueno, por ejemplo, Shlomo Ben-Ami, bueno, y que decía que a la altura de 1923 el sistema se estaba democratizando y que por lo tanto no era un moribundo, sino que era un recién nacido estrangulado por el golpe de Estado de Primo de Rivera.
Si no hubiera habido ese golpe de Estado, seguramente, dicen estos historiadores, el sistema político de la Restauración habría desembocado en una monarquía parlamentaria, por lo tanto en una democracia. Y entonces ya ahí podemos dejar volar nuestra imaginación, todo lo que queramos, hacer historia contrafactual. ¿Qué habría pasado de no existir este factor si lo sacamos de ahí, ¿no? Que es lo que hacen los economistas, ¿no? con los factores económicos? Si quitamos este factor de aquí, ¿qué habría ocurrido? Si no hubiera habido ferrocarril en Estados Unidos, ¿qué habría pasado, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué habría pasado si no hay golpe de Estado? Pues si hubiera seguido el desarrollo del régimen político y, dándole la razón a estos historiadores, se hubiera convertido en una monarquía parlamentaria al estilo británico, al estilo holandés, al estilo sueco, en España ese régimen se hubieran integrado las fuerzas de izquierdas y hubieran gobernado, ¿qué te digo yo?, una coalición republicano-socialista que hubiera aceptado la monarquía parlamentaria, como gobernaron los laboristas en el Reino Unido, etcétera, etcétera, habríamos evitado las convulsiones de la dictadura, de la Segunda República, de la Guerra Civil, y ya dejando volar la imaginación al máximo hasta la dictadura de Franco. Bueno, esto es más o menos el resumen de ese debate, que es mucho más complicado. Yo opino que a la altura de 1923 no estaba nada decidido. No estaba ni decidido a morir el viejo decrépito, ni decidido que en caso de sobrevivir hubiera sido un mozo democrático aquello. Había señales en distintos sentidos. Tampoco la evolución de un régimen liberal hacia la democracia garantiza su supervivencia. Esto, el caso de Italia, es clarísimo. Para esto sirve mucho la comparación con otros países. El caso de Italia es clarísimo. En Italia, después de la Primera Guerra Mundial, hay una democratización del régimen liberal. Y aparecen partidos de masas, el Partido Socialista, por supuesto. Hay un partido católico de masas que en España no hay, que es el Partido Popular italiano. Hay el Partido Fascista, claro, por supuesto, que también es un partido de masas, y eso no desemboca en una democracia estable, desemboca en el régimen fascista en 1922. Entonces, ¿quién sabe lo que habría ocurrido? No lo sabemos, pero yo creo que había señales en los dos sentidos. Al hilo de la pregunta de este muchacho, no sé si es un poco lo mismo, pero hablabas de democracia parlamentaria, es decir, que el rey estuviese sometido al mandato de un parlamento elegido y todo esto. Hubo en España, de la misma forma que sucedió en Inglaterra, no sé, en los países nórdicos, ¿no? Me suena, por esas épocas, en Suecia, no sé muy bien dónde. ¿Hubo una posibilidad real de que esto se diese? ¿Hubo algún movimiento que, al calor un poco de los ejemplos de los países europeos, se pusiese en marcha o no? ¿O el propio Alfonso XIII, en esa visión que dices tú, casi providencialista, ¿la hubo o no? Bueno, entre quienes han estudiado las monarquías parlamentarias que van surgiendo en la época, hay la tesis bastante generalizada de que por lo menos hacen falta dos factores políticos. Uno es elecciones verdaderas que den lugar a mayorías parlamentarias fuertes. Eso significa que si el rey echa al primer ministro que hay y pone a uno que le gusta, convoca elecciones y las pierde, y las vuelve a ganar el que había ganado antes. Por lo tanto, lo que llamaban aquí la prerrogativa regia queda anulada, porque el rey ya no tiene defensas a su favor. Hay que pensar, por ejemplo, que la reina Victoria de Inglaterra odiaba con toda su alma a Gladstone, al líder liberal, pero no lo podía echar, porque Gladstone ganaba las elecciones. Entonces, eso es así. En España ganaba las elecciones el que el rey nombraba. Es una situación distinta, ¿no? Hay esas islas democráticas en algunas ciudades, donde hay esos nuevos partidos que he señalado,
pero no hay una movilización general y los caciques siguen haciendo de las suyas hasta el final. Y el segundo factor son liderazgos fuertes, liderazgos, digamos, asentados en la unidad de sus respectivos partidos. Y aquí pasa lo contrario. Conforme avanza el periodo, los liderazgos son muy débiles, más débiles. El liderazgo de Maura en su momento, que mantiene a raya a Alfonso XIII durante unos años, era fuerte. El liderazgo de los últimos presidentes y líderes de los partidos en la crisis de la Restauración es muy débil. Está todo muy dividido, hay muchos enfrentamientos internos, etcétera, y entonces no existe. Lo que ocurre en España yo creo que es lo contrario de lo que ocurre en estos otros países que tú has citado. El rey no se convierte en un mero actor simbólico, no ejerce solo un papel representativo, sino que ejerce ese papel representativo, por supuesto, pero también ejerce un papel político cada vez más relevante, interviniendo activamente en la política. Es un rey político, es un rey al que le salpican además las crisis políticas. Se discute en el Parlamento sobre lo que hace el rey o deja de hacer el rey, o a quién le da el poder el rey, todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, no es, digamos, un árbitro que esté por encima de las peleas partidistas, sino todo lo contrario, está embarrado en las peleas partidistas. Por ejemplo, el enfrentamiento con Maura es clarísimo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que no se cumple la máxima que había dictado ya en el siglo XIX un famoso teórico de la política británico, Walter Bagehot, que había dicho que el rey parece mandar, pero no puede parecer que lucha en la política. El rey tiene que estar por encima, digamos, no puede ser un actor político más, sino que tiene que ser alguien respetado por encima de las peleas partidistas. Y aquí pasa todo lo contrario. Y eso llega, digamos, a su extremo final cuando el rey apuesta por la dictadura de Primo de Rivera. Porque ya no puede ser el rey de todos los españoles, ya solamente es el rey de los españoles que apoyan una dictadura militar, católica, reaccionaria y nacionalista. Esto es así, ¿no? Y eso es lo que le cuesta la corona al final a Alfonso XIII, ¿no? En 1931. Buenas tardes. Quería preguntarle precisamente otra vez sobre el rey, es decir, al margen de su papel político, ¿era un rey especialmente, no sé, por los testimonios de los políticos que lo trataron, que supongo que habrá bastantes memorias de políticos que fueron dirigentes en ese régimen, era un rey especialmente inepto, frívolo, corrupto o no, o podría estar en la media, si se puede decir, de los monarcas europeos en ese momento? Pensé que me iban a preguntar por la media de los Borbones, no sé. No, bueno, como he dicho, el papel político del rey es muy importante y además es creciente. Por lo tanto, la personalidad importa, claro. La personalidad del individuo importa. ¿Cómo era Alfonso XIII? Alfonso XIII era un tipo... Algunos han dicho que más que inteligente era listo. En todo caso, no era tonto, para nada. Ni era inútil, ni era inepto. Confiaba mucho en sí mismo. Tenía esa misión asumida de salvador de la patria. Era muy hábil en el trato con la gente. Se decía que siempre contaba a cada uno lo que ese quería oír. Todo el mundo salía encantado de las audiencias regias, todo el mundo. Era muy simpático, muy ocurrente, muy cordial, muy bien informado, tenía buena memoria. No leía demasiado, más que prensa, pero era, digamos, un político vocacional, y él lo dice muchas veces. Yo, si no hubiera sido rey, habría sido un político muy apasionado.
yo creo que ante todo es un militar. Él se ve a sí mismo, tiene una formación militar y se ve a sí mismo como un militar español. Y comparte en buena medida la mentalidad de los militares de su época, que abominaban de la política parlamentaria, a partir de cierto momento sobre todo, y que pensaban que el ejército era el depositario de las esencias nacionales españolas y el garante de la unidad y el progreso de la patria. Y eso significa españolismo, por supuesto, y eso significa contrarrevolución, y eso significa progresivamente en la Europa de posguerra una apuesta por el autoritarismo. Era más o menos hábil o más o menos intervencionista que otros reyes. Bueno, sobre todo en la primera parte del reinado hasta la Primera Guerra Mundial, en muchas monarquías los reyes intervenían en política de forma activa, con mejor o peor fortuna, ¿no? Pero también es verdad que poco a poco en algunos sitios se van retirando por estos condicionantes que antes yo citaba, no por voluntad propia muchas veces, sino por esos condicionantes, a un papel más secundario frente a los líderes políticos de entonces. Aquí esta combinación de elementos que yo he intentado resumir condujeron a que se siguiera una dirección contraria. ¿Era frívolo Alfonso XIII? Hasta cierto punto sí. En el sentido de que le gustaba jugar a la política y a veces sin demasiado juicio. Se ha hablado del borboneo, por ejemplo, ¿no? Y eso se ha conjugado, es el borbonear, etcétera, ¿no? Eso es, digamos, una suma de trucos para engañar o para llevar a alguien por el camino que interesa de manera un tanto turbia. ¿Era corrupto? Por llegar a eso, era sospechoso de corrupción a partir de cierto momento, no ya de corrupción, digamos, política, en el sentido de apoyar este sistema caciquil, de fraude electoral, etcétera, todo eso, por supuesto, sino en el sentido de beneficiarse económicamente de su cargo. A partir de 1921, 1922, con más claridad, se le acusa de cobrar comisiones por la concesión de obras públicas, de tener negocios turbios, por ejemplo, con el empresario de los casinos de Deauville, donde pasaba en verano semanas entre la élite internacional. E incluso se le acusa, por parte, por ejemplo, de Vicente Blasco Ibáñez, que hace una gran campaña contra él una vez que ya está Primo de Rivera en el poder, de haberse aprovechado del cargo para enriquecerse. Y muchos republicanos le van a acusar de haber apoyado el régimen de Primo de Rivera para ocultar sus negocios sucios. Y eso va a ser una bola que se va a ir haciendo grande durante la dictadura, que es mucho más corrupta que el régimen constitucional, porque todas las dictaduras son más corruptas, no hay libertad de prensa, no hay jueces independientes, es más corrupta. Y en el año 30-31, en el momento clave de la crisis de la monarquía, no ya del sistema liberal, sino de la monarquía, hay la idea extendida de que el rey es corrupto. Y en las calles de Madrid y de otras ciudades, en abril del 31, se cantaba alirón, 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 Alfonsito es un ladrón. O sea, que había como una cierta cultura generalizada que acusaba al rey de este tipo de cosas, y se le juzga en la República. Vamos, lo primero que hacen es empezar a averiguar a ver si es verdad todo eso del que se le acusa, de haber otorgado a sus amigos concesiones ferroviarias, por ejemplo, hay una acusación sobre esto, o de haber comercializado determinado sistema automático para haber autorizado determinado sistema automático para las carreras de galgos con liebres o algo por el estilo. También hay una acusación de ese tipo a cambio de dinero. No se llega a ninguna conclusión, pero sí que hay ese run run, digamos, ¿no? Es decir, yo no sé si era o no era corrupto, pero sí tenía fama de corrupto. Y eso influye en la caída de la monarquía también. Yo creo que lo principal es el apoyo a Primo de Rivera y su identificación con ese autoritarismo que antes he definido, pero también la fama de corrupto influye. Valle Inclán tiene una famosa frase que dice: no le hemos
echado por dictador, le hemos echado por ladrón, por ejemplo, ¿no? En el año 31. Entonces, eso estaba en el ambiente y eso pesaba también. Bien, pues yo creo que acabamos aquí, ¿no? Gracias, Javier, gracias a todos por venir. Y os emplazamos desde el Ateneo, desde la biblioteca, al siguiente martes 9, si no me equivoco, con una charla sobre la literatura en la Edad de Plata. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.